En los siguientes videos le voy a dar solución a la actividad número 1, Ley de Gravitación Universal, que se encuentran en las páginas 86, 87 y 88 de tu libro de texto. Los resolveré con diferentes datos a fin de que con esta explicación puedas resolver tú mismo los ejercicios que vienen en tu actividad con los datos que los ejercicios te proporcionan. Ejercicio 1. Dos masas con valores de 20 kilogramos y 15 kilogramos cada una se encuentran separadas por una distancia de 3 metros. Determinar la fuerza de atracción gravitacional entre ellas. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos que el enunciado nos proporciona. Nos está dando las masas, una de 20 kilogramos y una de 15 kilogramos, y la distancia que las separa, que es de 3 metros. Ahora, ¿qué nos están preguntando? La fuerza gravitacional entre las masas. Nosotros conocemos una fórmula que nos permite calcular este tipo de fuerza, que es la que muestro en pantalla. Nosotros tenemos todos los datos. Ahora lo único que necesitamos es saber si estos datos se encuentran en el Sistema Internacional de Unidades. Las masas están en kilogramos y R está en metros. Por lo tanto, tenemos todos los datos en el Sistema Internacional de Unidades y podemos proceder a realizar el cálculo o la sustitución dentro de la calculadora. Tenemos la constante gravitacional, el valor de la masa 1 que multiplica el valor de la masa 2, dividiéndose entre la distancia que separa ambas masas al cuadrado. Si nosotros colocamos cuidadosamente esto en la calculadora, nos daría que la fuerza de atracción entre dichas masas es de 2.2233 por 10 a la menos 9 newtons. Ahora nos preguntan, si se compara con el valor de sus pesos, es decir, del peso de las masas, ¿cómo es este valor? Tenemos que hacer una comparación entre los pesos de cada una de las masas y la fuerza de atracción que existe entre ellas. Recordando de sesiones pasadas, tenemos que el peso de una masa es igual a esa masa por la gravedad. Entonces ahora recabamos nuestros datos. Tenemos la masa 1, la masa 2 y el valor de la gravedad en la Tierra. Y necesitamos la fuerza de atracción entre las masas para poder hacer la comparación. Entonces ahora procedemos a calcular el peso de la masa 1. Entonces sería peso 1 es igual a la masa 1 que multiplica a la aceleración de la gravedad y nos da igual a 196 newtons. Ahora tenemos que calcular el peso de la masa 2. El peso de la masa 2 es igual a 15 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y nos da un peso de 147 newtons. Si hacemos una comparación de estos valores, podemos decir entonces que la fuerza de atracción entre ambas masas es menor a la fuerza que ejerce cada una sobre el suelo. Ahora, muy importante, la interpretación de todo el problema. Dice, la fuerza de atracción entre una masa de 20 kilogramos y otra de 15 kilogramos es de 2.2233 por 10 a la menos 9 newtons cuando dichas masas están separadas por 3 metros. La fuerza de atracción tiene un valor numérico menor al peso de ambas masas. Recordemos que la interpretación no es más que un juego de palabras entre los datos que el ejemplo nos proporcionaba y los resultados que obtuvimos al resolverlo. Entonces, no tiene que estar redactada tal cual lo que yo puse, pero sí tiene que contener los datos del ejemplo o del ejercicio. Ejercicio 2. Encontrar la distancia que separa a dos masas de 3 kilogramos cada una con una fuerza de atracción de 5 newtons. ¿Cuál es la información que nos proporciona este enunciado? Bueno, nos dice que las masas son iguales y tienen un valor de 3 kilogramos, entonces M1 y M2 son iguales a 3 kilogramos, y que la fuerza con la que están atraídas es de 5 newtons. ¿Qué nos pide identificar o saber? La distancia a la que se encuentra una masa de la otra, es decir, R. Nosotros conocemos una fórmula que nos permite calcular la fuerza de atracción entre dos masas, que es la que muestro a continuación. Sin embargo, nosotros en este caso sí tenemos la fuerza de atracción y tenemos las masas. Lo que queremos es R, de modo que tenemos que proceder a hacer un despeje. Lo primero que vamos a hacer aquí es que G está multiplicando, por lo tanto pasa dividiendo de este lado. Ahora tenemos M1 y M2 como numerador y cuando lo queramos pasar al otro lado debe pasar también como numerador. De modo que
Tendríamos M1 y M2 está dividida entre la fracción de F y G, que es igual a R cuadrada. Ahora, vamos a aplicar la ley del sándwich, que para que sea más sencillo para ustedes, vamos a poner aquí un 1 en el denominador. Nosotros sabemos que multiplicar o dividir entre 1 no afecta a el número, que en este caso es M1 y M2. Solamente lo ponemos para poder hacer la ley del sándwich, que dice que vamos a multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Una vez que realizamos esta multiplicación, nos queda que M1 y M2 multiplican a G, como bien podemos ver aquí, y F multiplica a 1, entonces no lo colocamos porque nos es indiferente y no genera problema, no cambia el valor. Entonces ahora sí tenemos igual a R cuadrada, todavía no tenemos R sola. Como R está al cuadrado, para pasar ese cuadrado lo pasamos como raíz cuadrada. Ahora sí tenemos R sola y tenemos que R es igual a la raíz cuadrada de M1 por M2 por G entre F. Ahora que ya tenemos todos los datos en el Sistema Internacional de Unidades y el despeje de la fórmula que vamos a utilizar, podemos proceder a sustituir estos datos dentro de la fórmula y nos queda que R es igual a la raíz cuadrada de la masa 1, que son 3 kilogramos, por la masa 2, que son 3 kilogramos, por la constante gravitacional entre la fuerza de atracción, que son 5 newtons. Al colocar cuidadosamente estos valores en la calculadora, nos da que R, o la distancia que separa las masas, es de 1.0957 por 10 a la menos 5 metros. ¿Cuál es la interpretación de este ejercicio? Dos masas de 3 kilogramos cada una, que se atraen con una fuerza de 5 newtons, están separadas por una distancia de 1.0957 por 10 a la menos 5 metros. Ejercicio 3. Encontrar el peso de un astronauta que se encuentra en una nave espacial orbitando a 300 kilómetros de la superficie de la Tierra, si su masa es de 120 kilogramos. Datos extra: la masa de la Tierra es de 5.976 por 10 a la 24 kilogramos y la distancia del radio de la Tierra es de 6.371 por 10 a la 6 metros. Primero identificamos los datos que nos proporciona el enunciado y nos da la masa del astronauta, la altura a la que se encuentra el astronauta desde la superficie, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. Ahora, ¿qué es lo que queremos saber? El peso del astronauta en el lugar en el que se encuentra, es decir, a 300 kilómetros de la superficie de la Tierra. Ahora, como nos pide el peso, nosotros ocuparíamos la fórmula de W es igual a M por G, que es peso es igual a masa por gravedad. Como nos está pidiendo el peso del astronauta, sería el peso del astronauta es igual a la masa del astronauta por la gravedad en el punto en el que se encuentra. Si recordamos nosotros, la gravedad no es igual en todos los puntos. Entonces tenemos que identificar cuál de los dos casos es el que se está presentando en este momento. Si nos damos cuenta, el caso que se presenta es el número 2. ¿Por qué? Porque tenemos una H y en el caso número 2 también incluimos una H, es decir, no estamos en la superficie del planeta. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es calcular la gravedad a 300 kilómetros de la Tierra o de la superficie de la Tierra para poder sustituirlo en la fórmula del peso del astronauta. Ahora que ya tenemos todas nuestras unidades en el Sistema Internacional de Unidades, podemos proceder a sustituir los datos dentro de la fórmula y tendríamos que la constante gravitacional está multiplicando a la masa de la Tierra dividida entre la suma del radio de la Tierra más la altura a la que se encuentra el astronauta, esto elevado al cuadrado. Si sustituimos cuidadosamente los datos en la calculadora, nos daría que la aceleración de la gravedad en dicho punto es de 8.9568 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya terminamos? En realidad no, porque no nos preguntaron por la aceleración de la gravedad, sino por el peso del astronauta. Entonces ya tenemos el dato de la gravedad y también tenemos la masa del astronauta, por lo que podemos pasar a calcular el peso del astronauta. Tenemos aquí los datos necesarios, desechamos el resto y tenemos la fórmula. Pasando a sustituir, tendríamos que el peso del astronauta es igual a la masa del astronauta, que son 120 kilogramos,
por la gravedad del punto en el que este astronauta se encuentra, que es de 8.9568 metros sobre el segundo cuadrado. Al sustituir estos valores en la calculadora, nos da que el peso del astronauta es de 1074.816 newtons. ¿Cuál sería la interpretación de este ejercicio? Bueno, el peso de un astronauta que tiene una masa de 120 kilogramos y se encuentra a 300 kilómetros de la superficie de la Tierra es de 1074.816 newtons.